El webinar de hoy se titula Fisiopatología del hiperandrogenismo y tratamiento hormonal del acné. Nuestra conferencista de hoy va a ser la doctora Amanda Ladrón de Guevara, endocrinóloga, profesora asistente de la Universidad de Chile. Trabaja hace 12 años en el laboratorio de endocrinología de esta misma universidad, en la sede Occidente, realizando investigación en síndrome ovario poliquístico, sus comorbilidades, y ha publicado numerosos estudios en revistas internacionales al respecto. Creadora y directora del primer curso internacional de patología gonadal, su impacto en la salud femenina y masculina a lo largo de la vida realizado en 2018 en nuestro país. Jefe de policlínico docente de SOP del laboratorio del Hospital San Juan de Dios. Doctora, por favor, puede comenzar. Hola, muy buenas noches a todos. Me es muy grato hablar de este tema, del hiperandrogenismo y la terapia hormonal del acné, ya que es un tema bastante prevalente en la mujer en etapa fértil. Y a todos nos va a tocar enfrentarnos a este problema, desde la atención primaria hasta la especialidad. Vamos a empezar por algunos conceptos básicos. La definición de hiperandrogenismo. Es un estado de aumento en la producción o actividad androgénica. No necesariamente una paciente hiperandrogénica va a tener aumento siempre en la producción de andrógenos, puede tener una mayor susceptibilidad a ellos. Constituye uno de los trastornos endocrinológicos más frecuentes de la mujer, pero como pueden ver ustedes en la foto del medio, también puede afectar a los varones. Esta condición puede exteriorizarse a través de numerosos signos y a su vez la clínica nos va a orientar al diagnóstico etiológico. Todos los hiperandrogenismos comparten características como el cambio en la piel. Esto es común en todos los hiperandrogenismos: el hirsutismo, el acné, la seborrea y la alopecia. Por otro lado, existen dos características más que pueden aparecer en el hiperandrogenismo crónico en la mujer en algunas condiciones. Una de ellas es las alteraciones metabólicas. Resulta que las pacientes que tienen exposición crónica a andrógenos pueden presentar un estado de resistencia a la insulina a la larga, con hiperinsulinemia, obesidad asociada y un síndrome metabólico que nos va a aumentar el riesgo entonces de esta paciente de generar diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, si lo vemos desde la otra parte, una paciente que tiene resistencia a la insulina primaria, ¿no es cierto?, como primer factor, puede estimular la suprarrenal o el ovario, y en el caso del varón, puede estimular la suprarrenal y generar andrógenos secundariamente, o sea, puede ser el huevo o la gallina. Otra característica que pueden compartir algunos hiperandrogenismos es la disfunción gonadal, es decir, en la mujer oligomenorrea, ovulación crónica, hasta infertilidad, virilización en los casos más extremos, y en el varón se puede presentar una disfunción testicular dado por los andrógenos exógenos fuera del testículo que van generando a la larga atrofia testicular. Bueno, el diagnóstico de hiperandrogenismo es un diagnóstico clínico, ¿ya? Está dado fundamentalmente por el hirsutismo, que es un aumento del vello terminal o sexual de distribución andrógena. Esto lo tenemos que diferenciar de la hipertricosis, que es un aumento de vello difuso en la mujer que puede ser genético, puede ser hereditario y no tiene una connotación patológica. Acá tenemos el score de Ferriman-Gallwey que nosotros usamos para cuantificar el grado de hirsutismo, ¿no es cierto? Y vemos acá el supralabial, el mentón, pecho, abdomen, brazos, muslos, espalda y sacroglúteo. Sabemos que una mujer normal tendría que tener un score menor a 6, es decir, de 7 hacia arriba es un score alterado. Hay que tener alguna precaución en la raza chilena, ya que la mayoría de nosotros somos mestizos o castizos, principalmente de raza blanca, pero mezcla indígena. Y nuestra raza indígena autóctona tiene una disminución en la actividad de la 5-alfa-reductasa. Esta es una enzima que está en el folículo pilosebáceo y que potencia la testosterona, como vamos a ver más adelante. Y en general, la raza mapuche tiene menos desarrollo de hiperandrogenismo y de hirsutismo específicamente, y a veces es difícil de encontrar. Por otro lado, el grado de hirsutismo no es proporcional a la severidad de la enfermedad. Eso quiere decir que yo puedo tener una paciente con un Ferriman de 15, que vendría siendo severo, y puede tener solamente un hiperandrogenismo idiopático
o periférico que no tiene ninguna connotación clínica, pero puedo tener otra paciente que tiene un Ferriman de 8 y tiene un tumor ovárico. Por lo tanto, junto con el hirsutismo, hay que ver si tiene algunas otras condiciones o patologías asociadas, como el acné, la alopecia androgénica, la oligoamenorrea. Y sobre todo fijarnos en la virilización, en donde se agrega morfología androide, voz ronca, hipertrofia del clítoris, hipertrofia muscular y calvicie. Es importante que en presencia de signos de virilización hay que descartar siempre un tumor ovárico o suprarrenal, una hiperplasia virilizante congénita o una resistencia a la insulina severa con su grado máximo de expresión que se llama hipertecosis. Bueno, acá tenemos entonces un iceberg, aquí tenemos el acné, y entonces es importante saber que el acné puede ser una manifestación de un hiperandrogenismo, y es decir, es una expresión de otra enfermedad. Y por lo tanto, entonces vamos a repasar la fisiopatología de los andrógenos, es decir, qué puede haber detrás de un acné. Clásicamente, como ustedes saben, hay 3 glándulas endocrinas que están implicadas en la producción de andrógenos anómalas, que vendrían siendo la hipófisis, el ovario y la suprarrenal. Esto es lo que clásicamente nos han enseñado, ¿no es cierto? La hipófisis, por ejemplo, puede aumentar el tono LH o los niveles de LH, y esto puede estimular el ovario, la célula folicular, y estimular la célula de la teca produciendo mayor cantidad de andrógenos que no van a alcanzar a aromatizarse en la célula de la granulosa. Es así entonces como el ovario va a generar a la sangre testosterona, androstenediona, dehidroepiandrosterona no sulfatada, esta de acá abajo, y 17-hidroxiprogesterona. Por otro lado, la hipófisis también puede secretar ACTH en forma anómala o aumentada, o prolactina en forma aumentada, como en el prolactinoma, o en la enfermedad de Cushing en el caso del ACTH, y estimular entonces la célula suprarrenal para la producción de estos andrógenos. Producen los mismos andrógenos. Por otro lado, desde los años 90 en adelante nos dimos cuenta de que existía otra hormona que es independiente de estas glándulas, que es la insulina, y que puede producir hiperandrogenismo o acné en diferentes formas. Una de ellas es estimulando el hígado, y aquí va a disminuir la proteína transportadora de hormonas sexuales, ¿ya? Que es la que tampona la acción de la testosterona, y por lo tanto al bajar esta proteína vamos a tener mayor testosterona biodisponible. Es decir, en este mecanismo no hay una implicancia de aumento de producción de andrógenos, simplemente hay una mayor expresión y los pacientes pueden ser hirsutas, muy hirsutas, o contener mucho acné. Por otro lado, la insulina también produce o estimula anómalamente, y en forma importante, la IGF-1, un factor de crecimiento insulinógeno tipo 1, que se produce en el hígado, y también va a estimular la suprarrenal, y producir también andrógenos suprarrenales. Sabemos, y repasando también, la IGF-1 se estimula clásicamente por la hormona de crecimiento GH, que también si está aumentada la secreción, ya sea una acromegalia o un gigantismo, también va a aumentar la IGF-1 y también va a producir este mismo mecanismo. Volviendo a la insulina también puede estimular directamente la suprarrenal, que es en el caso de los hiperandrogenismos, por ejemplo, de varones. Y también la insulina puede estimular el ovario en un efecto LH símil, estimulando la célula de la teca. Además de todo esto, nos hemos dado cuenta desde el año 2000 en adelante que tenemos el tejido graso, que no es un tejido inactivo, que está lleno de una batería enzimática y lo llamamos nosotros un órgano potenciador, porque es capaz de transformar andrógenos débiles como la androstenediona, dehidroepiandrosterona, 17-hidroxiprogesterona, en andrógenos más potentes como la testosterona, gracias a la batería enzimática que tienen este tejido graso. Ahora, de testosterona pasa de hidrotestosterona también en el tejido graso gracias a la 5-alfa reductasa, que es esta enzima que yo les decía, que puede estar aumentada en actividad tanto en tejido graso como dentro del folículo pilosebáceo y potenciar entonces la actividad de la testosterona. Importante también recalcar que insulina e IGF-1 pueden estimular directamente el folículo pilosebáceo y por lo tanto generar acné en forma independiente sin haber aumento de andrógenos en la producción. También sabemos que puede haber perfectamente un tumor primario ovárico, un tumor primario suprarrenal, como ustedes ya saben.
Entendiendo un poco la fisiopatología de los andrógenos, es que nosotros podemos saber qué pedir en una paciente que sospechamos un hiperandrogenismo. Los exámenes que vamos a pedir en esta paciente son entre el tercer y octavo día de la regla, porque es la etapa folicular en donde existe mayor producción de andrógenos por el ovario. Y vamos a pedir testosterona, androstenediona, dehidroepiandrosterona sulfatada para estudiar la suprarrenal, 17-hidroxiprogesterona, y aquí me quiero detener un poco, porque este es el único examen que me puede diferenciar una paciente que tiene un síndrome de ovario poliquístico de una paciente que tiene una hiperplasia suprarrenal congénita, no clásica, cuya clínica va a ser indistinguible del ovario poliquístico. Van a tener la misma clínica, oligomenorrea, hiperandrogenismo. Por lo tanto, solo pidiendo una 17-hidroxiprogesterona en etapa folicular, yo voy a poder diferenciar si esta es mayor de 2.3, sospechar que tengo una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Fisiopatológicamente, entonces, son muy diferentes en cuanto a la etiología del origen del hiperandrogenismo. Y por último, en este perfil pedir la SHBG, porque a veces puede haber solo un problema de una SHBG baja en esta paciente y no tener otros problemas de origen endocrinológico. Como ustedes ya les mencioné, ya saben, también hay que agregar un perfil metabólico con glicemia, perfil hepático y perfil lipídico en los pacientes con hiperandrogenismo porque pueden asociar condiciones metabólicas. Y una prueba de tolerancia a la glucosa sin medición de insulina en las pacientes que ustedes sospechen SOP, porque las pacientes SOP tienen una alta incidencia de diabetes tipo 2, a cualquier edad y a cualquier índice de masa corporal. También, si la paciente tiene una amenorrea de más de 6 meses, es más sospechoso, ¿no es cierto?, que su origen sea hipofisiario. Y ahí hay que estudiar hipófisis agregando FSH, estradiol, prolactina e IGF-1 para el estudio de las condiciones que hemos mencionado. Se deben agregar algunos exámenes de imágenes. Siempre una ecografía transvaginal, también en fase folicular, entre el tercer y octavo día de la regla. Y si nuestra paciente tiene una eco normal, tiene una dehidroepiandrosterona muy alta, una testosterona cercana a 2, es mejor agregar un TAC con protocolo suprarrenal. Acá tenemos algunas fotografías de pacientes para que vayamos repasando estos conceptos. Tenemos 3 fotografías, ¿no es cierto? Una de sexo femenino, masculino y otra de sexo femenino, que se parecen bastante las 3. Si ustedes se fijan, todos tienen hiperandrogenismo. Y las primeras 2 fotografías corresponden a pacientes que tienen un hiperandrogenismo asociado a una resistencia a la insulina, ¿ya? En la mujer puede ser asociado a un SOP si presenta oligomenorrea, ¿no es cierto?, y fenotipo ecográfico SOP. Y esta paciente de acá, si ustedes se fijan, que se parece mucho a la paciente 1, también tiene un hiperandrogenismo importante, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en el mentón y supralabial, y también tiene una obesidad centrípeta. Pero si ustedes se fijan, la talla de la paciente, aquí está la silla, ella mide 1,43 m, y la pigmentación de la piel está bien hiperpigmentada. Esta paciente corresponde a una hiperplasia suprarrenal congénita clásica, cuyo cierre de cartílagos de crecimiento es precoz por la exposición a andrógenos. Y también esta paciente puede tener un desarrollo de síndrome metabólico y tener acantosis en la vida adulta simplemente por la exposición crónica a andrógenos. La hiperpigmentación nos habla, ¿no es cierto?, de que está aumentada la propiomelanocortina, como es el caso típico de la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, por un lado, tiene una CTH aumentada que nos va a estimular los andrógenos suprarrenales, y por otro lado, tiene la melanocortina que va a producir la pigmentación de la piel cuando no está bien tratada, ¿no es cierto?, y también estimula la glándula sebácea. Por lo tanto, estas pacientes suelen tener una acné de difícil manejo. Acá tenemos otra fotografía. Una paciente de 14 años que consultó por una oligomenorrea, si ustedes se fijan, también tiene un grado de acantosis y también tenía un grado de hirsutismo. Sin embargo, fíjense ustedes la talla de esta paciente. Esta es la mamá y este es el papá. Tiene claramente una talla alta, ¿ya? Ella resultó tener un gigantismo. Y recordar entonces que IGF-1 puede estimular directamente la glándula pilosebácea y también recordar que puede producir resistencia a la insulina, la GH aumentada. Finalmente, esta paciente en este slide es una paciente que estuvo 7 años con diagnóstico de ovario poliquístico y cierto, tenía acné y hirsutismo importante, pero fíjense en el desarrollo de la mandíbula, en el ensanchamiento de la base de la nariz,
Acá está junto a una de nuestras auxiliares para que ustedes puedan ver la proporción, y ella finalmente tenía una acromegalia. Esta otra paciente que tuvo un desarrollo de obesidad rápido en 6 meses, una alteración en su metabolismo de la glucosa, tiene un acné pequeño bien cerrado, una barba también bien cerrada, que aquí está afeitada, no se nota tanto, plétora facial, relleno supraclavicular y tungo. Y esta paciente tenía una enfermedad de Cushing, y aquí está ya su aspecto operada, una vez operada. Y esta otra paciente, que es de más difícil diagnóstico, sobre todo porque si ustedes se fijan, no tiene acné, no tiene hirsutismo, sin embargo tenía una hipertrofia de la musculatura, tenía una voz ronca y tenía una hipertrofia del clítoris. Y era una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, algún cuidado tenemos que tener en nuestra raza, que a veces la expresión hiperandrogénica en la piel no es tan importante. Hay que siempre fijarse en los signos de virilización. Y esta otra paciente, posmenopáusica, que desarrolló una virilización progresiva, rápida, con voz ronca, una calvicie androgénica importante, una barba bien cerrada, que finalmente era un tumor ovario. Por lo tanto, hay algunos hiperandrogenismos que tienen prioridad de estudio y que nosotros tenemos que considerar. Los que tengan progresión rápida, los que tengan oligomenorrea, virilización, galactorrea, estigmas de Cushing, acromegalia, hiperplasia suprarrenal congénita y los que asocian síndrome metabólico. Vamos a pasar a otro tema, un tema que es más frecuente aún. Estas pacientes que no tienen una enfermedad endocrinológica, que no tienen un historial de hiperandrogenismo importante y que a veces pueden tener un hiperandrogenismo secundario a su anticoncepción. ¿Y por qué ocurren estas cosas con los anticonceptivos? Porque las progesteronas, por un lado, estimulan los queratinocitos epidérmicos basales y pueden entonces estimular de esta manera el acné, y porque también las progesteronas suelen unirse a otros receptores que no le corresponden, como glucocorticoides, andrógenos, estrógenos y mineralocorticoides. Acá tenemos la familia de las progestinas, y de derivados de progesterona tenemos los pregnanos, que son especialmente importantes porque suelen unirse a los receptores de glucocorticoides. Así que los anticonceptivos combinados que tengan estas progesteronas generalmente van a hacer que la paciente, no generalmente, pero puede hacer que una paciente suba de peso o retenga líquido. Estos son los que contienen medroxiprogesterona acetato, megestrol, clormedinona o ciproterona. Por otro lado, tenemos los derivados de testosterona, los gonanos. La mayoría de ellos se van a unir al receptor de andrógenos y pueden generar algún problema de acné. ¿Ya? El gestodeno, el norgestimato, el levonorgestrel, que clásicamente es la progesterona más androgénica. Etonorgestrel también, ¿eh? Y, sin embargo, en esta familia es muy importante que recuerden Dienoges, que está acá abajo, que es una progesterona pero que tiene un efecto antiandrogénico y metabólicamente es muy neutra, por lo tanto la utilizamos mucho en el hiperandrogenismo, siendo de la misma familia. Entonces, en pacientes que tengan una predisposición en la piel, una piel seborreica o predisposición al acné, es posible que algunos de estos anticonceptivos de uso frecuente, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí, puedan generar algún problema. Acá tenemos unas mezclas que vemos frecuentemente, ¿no es cierto?, que las pacientes utilizan de gestodeno y etinilestradiol, de desogestrel con etilinestradiol, que son también bastante frecuentes. Y quiero hacer aquí un paréntesis porque usamos progesteronas solas en las pacientes que tienen riesgo de usar anticonceptivo combinado o las que están lactando. Generalmente es desogestrel lo que estamos hablando. Y en este caso, como viene la progesterona sola, no tiene el efecto antagónico que tiene el estradiol en el anticonceptivo combinado, que es un efecto antiandrogénico. Al no llevar este efecto antiandrogénico en esta píldora sola, puede tener mayor efecto androgénico. Acá tenemos píldoras combinadas con levonorgestrel, que también son de bastante frecuente uso. Quiero hacer otro comentario sobre progestágenos solos, ya que son de larga duración, como el implante de tonorgestrel y los dispositivos liberadores de levonorgestrel. El implante de levonorgestrel, el Implanon, es un anticonceptivo bastante seguro, bastante bueno, porque no depende
de que la paciente lo ingiera, ¿no es cierto? Pero el etonorgestrel viene de la familia de los gonanos y también nos puede generar cierto efecto en agravar un acné, o si tenemos una paciente predisponente o con una resistencia a la insulina, que también aumenta el 30% la insulino-resistencia, nos puede generar aumento de peso. Así que hay que tratar de identificar bien a estas pacientes y, bueno, a veces es importante usar este tipo de anticonceptivo porque es muy seguro y no queda de otra, pero si es que hay que hacer una elección, tratar de evitarlo en pacientes que tienen problemas con acné porque es de larga duración el etonorgestrel, como ustedes lo saben. El dispositivo liberador del levonorgestrel, sobre todo Mirena, que es el que dura 5 años, y aquí está Jaides, que dura 3, nos ha ocurrido en pacientes predisponentes también, que puede generar un acné de mentón y de cuello relativamente profundo, doloroso y a veces difícil de tratar. Por lo tanto, bueno, con todo esto solo quiero decir que es importante ver la paciente y también establecer una relación causal o temporal si es que está usando algún tipo de este anticonceptivo nuestra paciente que está desarrollando el acné o un hiperandrogenismo. Bueno, pasando de lleno ya al tema, ¿no es cierto? El tratamiento hormonal del acné. Las guías avalan los usos de anticonceptivo para tratamiento del acné y por dos grandes objetivos, fundamentalmente. Uno, como uso anticonceptivo, ¿no es cierto?, en una paciente que está usando un tratamiento para acné que es teratogénico, como la isotretinoína, por ejemplo, o un tratamiento antibiótico prolongado en el cual no se desea embarazo. Y segundo, porque por supuesto aprovechamos las acciones antiandrogénicas de los anticonceptivos, sobre todo en mujeres que tienen una patología endocrinológica como un ovario poliquístico, una hiperplasia suprarrenal congénita u otra patología productora de hiperandrogenismo crónico. ¿Y por qué y cómo actúa el anticonceptivo combinado? Bueno, sabemos desde hace mucho tiempo, aquí tengo un metaanálisis de Cochrane del 2012, que cualquier anticonceptivo en general, pudiera mejorar un acné previo. ¿Y por qué? Ahí quiero agradecer algunas imágenes de aquí, a todo esto a la doctora Beatriz Riggs que me la facilitó. ¿Y por qué puede mejorar entonces el acné? Porque el estradiol que contiene el anticonceptivo hormonal bloquea el eje gonadotropo, quiere decir que evita la producción de LH, entonces evita la acción de LH sobre la célula de la teca en el ovario, ¿no es cierto?, en el folículo, y que ésta produzca la testosterona y se vaya al folículo pilosebáceo. Y por otro lado, el estrógeno de nuestro anticonceptivo combinado va a estimular la proteína transportadora de hormonas sexuales que va a ir a taponar cualquier producción que tenga de testosterona esta paciente, ¿no es cierto?, la va a bloquear, la va a anular. Quiero mencionar, sí, como nuestra población tiene bastante resistencia a la insulina, que la insulina es capaz de meterse por el lado, ¿no es cierto?, en el ovario, en la célula folicular, y a pesar de que esté bloqueado el eje gonadotropo, puede estimular la célula de la teca produciendo la testosterona y también puede bajar la SHBG a nivel hepático. Bueno, para potenciar nuestro anticonceptivo combinado se han generado una serie de progesteronas nuevas, ¿no es cierto?, que tienen efecto antiandrogénico en sí, ¿ya? Y que van a ir a potenciar el efecto antiandrogénico del estradiol. Este monito que me facilitó la doctora Riff, ¿no es cierto?, nos va a explicar un poco. Esta es la testosterona en sangre, ¿no es cierto?, que se mete al folículo pilosebáceo, a la célula, la testosterona, y es capaz, como yo les contaba antes, de amplificarse de hidrotestosterona gracias a la 5-alfa-reductasa. Esta es la que en nuestra población indígena tiene baja, por lo tanto no produce tanto esto. Pero en general en el hiperandrogenismo esto se encuentra aumentado, y por lo tanto la testosterona pasa de hidrotestosterona, que es 3 a 10 veces más potente que la testosterona. Ambas pueden unirse a su receptor de andrógeno y producir su actividad. Entonces existen progesteronas, por un lado, que tienen la función de inhibir la 5-alfa-reductasa, como la ciproterona y el dienages. Y progesteronas que van a ir a bloquear la unión del andrógeno con su receptor, es decir, van a bloquear la actividad del receptor de andrógeno y evitan que se unan a testosterona y dihidrotestosterona. Ciproterona comparte esta acción. Ciproterona tiene un efecto dual, tanto inhibir 5-alfa-reductasa como bloquear bien el receptor de andrógenos. Es por eso que ciproterona es y será
el gold estándar con respecto a las progesteronas antiandrogénicas. Pero quiero señalar que ciproterona se está retirando su uso, ¿no es cierto? En Norteamérica o en la FDA está prohibida porque puede producir una hepatitis fulminante, y en Europa está restringida solo a los primeros 3 meses de uso por su alta incidencia de trombosis venosa. De todas maneras, siempre será el gold estándar para comparar. Dienogest es el 60% ciproterona y drospirinona es el 40% aproximadamente a la potencia de ciproterona. Quería mostrarles, para que esto fuera bien práctico, algunas marcas de ciproterona que podemos ver en el mercado, algunas marcas de drospirinona también que vemos en el mercado, y la clormedinona, que ya poco se ha sacado nuevos tipos de anticonceptivos. Hay bastante todavía anticonceptivos de ciproterona porque siempre era la clásica de usar. Y la última la última progesterona, que es Dienogest, que está teniendo un muy buen perfil antiandrogénico, un muy buen perfil metabólico y antitrombótico, como vamos a revisar más adelante. Siguiendo con las nociones del tratamiento, quiero enfatizar que la baja de peso es muy importante en estas pacientes, porque disminuye los niveles de andrógeno, está comprobado, aumenta el SHBG y puede restablecer la ovulación. Entonces quiero que vean el tejido graso como no un órgano inerte, sino que un órgano potenciador de andrógeno. Si nuestra paciente no baja de peso, siempre se nos va a arrancar el andrógeno por ahí. Repasando los anticonceptivos combinados, sabemos que frenan la LH, que aumenta el SHBG, que hay algunos que tienen un efecto inhibitorio sobre la 5-alfa reductasa de la piel, y esos son los que contienen Dienogest, y que algunos otros tienen inhibidores competitivos del receptor de andrógeno, como clormedinona y drospirinona, siendo drospirinona mucho más potente que clormedinona. Otra cosa importante es que algunos frenan el componente androgénico suprarrenal, como clormedinona y drospirinona, sobre todo drospirinona, y esto es relevante en mujeres que tienen un acné que está potenciado por el estrés. Ahora, junto con el anticonceptivo combinado, podemos usar antiandrógenos en asociación. La espironolactona no está aprobada por la FDA para tratamiento del acné, sin embargo, se utiliza con éxito. Acá está, es de 25 miligramos la que venden aquí en Chile. Es un competidor del receptor de testosterona y de hidrotestosterona. Inhibe la 17-beta hidroxideshidrogenasa, disminuyendo la síntesis de andrógenos suprarrenales, por lo tanto también tiene un efecto bueno en acné que está potenciado por estrés. Débilmente aumenta el SHBG, aumenta el clínico de testosterona, disminuye la actividad de 5-alfa reductasa, y la dosis que se utiliza es una dosis aumentada, no es una pastilla tiene efecto diurético. Aquí se usan 2 cada 12 o más, entre 100 y 200 miligramos día. Es efectivo para el acné vulgaris de cara, tiene varios estudios, pecho y espalda, y tiene algunos efectos colaterales. Más que ginecomastia, yo diría que presenta una mama un poco tensa, una mama un poco sensible los primeros 3 meses. Puede producir spotting o sangramiento entre medio de la regla, sobre todo si no lo asociamos a un anticonceptivo combinado. Puede producir náusea y vómito, pero es poco frecuente. Y quiero aclarar que la hipercalemia es muy infrecuente y es solo si existe falla renal o uso concomitante con IECA o antiinflamatorios crónicos. Por lo tanto, tanto las guías de acné como las guías de hiperandrogenismo no recomiendan control de electrolitos plasmáticos. Es teratogénico, por supuesto, cuando un feto es masculino porque es antiandrogénico. La flutamida tampoco está aprobada por la FDA para el tratamiento del acné, también se ha utilizado. Es un bloqueador de receptor de testosterona y de hidrotestosterona, aumenta la degradación de testosterona, es teratogénico para fetos masculinos también, pero ya no se aconseja desde las guías de hiperandrogenismo del 2008 por su hepatotoxicidad. Aquí sí que hay que pedir pruebas hepáticas al mes de estar usándolo, cada 3 meses después y cada 6 meses, porque sí se ha asociado daño hepatotóxico. Por lo tanto, en general, se desaconseja su uso o solo uso por especialista. Ahora, ¿por qué ya no tenemos tanta necesidad de usar etaconil? Porque la potencia que logramos con un tratamiento que llamamos dual es bastante buena.
En pacientes que tienen hiperandrogenismo severo, es decir, un Ferriman más de 15, como podemos ver aquí las fotografías, ¿no es cierto? Un vello hasta el cuello, un vello que va desde la zona inguinal y se sigue por el muslo, este tipo de vello en espalda, ¿no es cierto? Cuando tenemos hiperandrogenismo severo o un acné que ha sido difícil de tratar, que está con anticonceptivos combinados, podemos hacer un bloqueo, es decir, usar un anticonceptivo combinado que tenga estradiol y diénoges, que va a inhibir la 5-alfa reductasa por un lado, y luego agregar espironolactona un mes después, que va a ir a bloquear el receptor de andrógeno. Entonces, por ningún lado aquí va a poder ingresar el andrógeno, ¿ya? Ahora, también esto se puede hacer con un anticonceptivo combinado con drospirinona y agregar espironolactona. Si yo tengo una paciente que ya está tomando un anticonceptivo con drospirinona, no le voy a cambiar el anticonceptivo, porque además eso aumenta el riesgo de trombosis, sino que le voy a agregar la espironolactona, que también tiene un buen efecto. Bueno, la última parte de la charla quiero comentar sobre las contraindicaciones absolutas de los anticonceptivos combinados, que ya las tenemos más o menos claras. Categoría 4 significa que están prohibidos, ¿ya? Prohibidos en mujeres con cefalea con aura, en migraña clásica, cualquier edad. Fumadoras de más de 10 cigarrillos día, sobre todo en las mayores de 35 años. Cáncer de mama, ya sea antecedente o estar cursando. Antecedente o estar cursando con una trombosis venosa profunda. Una hipertensión arterial descompensada. Más de un factor de riesgo cardiovascular. Una cirugía con inmovilización prolongada. Cardiopatía coronaria o accidente vascular. Microangiopatía diabética o una diabetes de más de 20 años de evolución que ya se asume que tiene algún grado de microangiopatía diabética. El lupus con anticuerpos fosfolípidos positivos. Bueno, ahora quiero contarles a modo de historia y explicar un poco en qué vamos con el riesgo comparativo de trombosis venosa profunda en cuanto a la anticoncepción combinada. Hace más de 10 años que se ha estado observando, ¿no es cierto?, cómo se comportan los anticonceptivos combinados que tienen progesteronas de tercera y cuarta generación. Sabemos que las progesteronas que son más androgénicas, como el levonorgestrel, tienen menos incidencia de trombosis venosa profunda que las que asocian progesterina de tercera y cuarta generación. Estas tienen un leve mayor aumento de trombosis venosa profunda. Todo esto fue basado en estudios retrospectivos y observacionales. Para poder entender un poco las incidencias, un embarazo normal, tiene una incidencia de trombosis de 60 por 100.000 embarazadas. Las píldoras combinadas que tienen levonorgestrel tienen una incidencia de 15 por 100.000. Las píldoras combinadas que tienen progestágenos con una menos acción antiandrogénica, como desogestrel, por ejemplo, o acción antiandrogénica como ciproterona o drospirenona, tienen una acción de 25 por 100.000. El riesgo es solo para la combinación de estrógenos y progestágenos y es mayor durante el primer año de uso. Es decir, aparentemente el efecto potenciador de acción protrombótica que tiene el estrógeno en el hígado, ¿no es cierto?, parece potenciarse levemente con progestágenos de tercera y cuarta generación, ya que el uso de los progestágenos solos no aumenta la incidencia de trombosis venosa profunda. Estos son estudios retrospectivos observacionales. ¿Qué ha pasado a lo largo de los años con este hallazgo? Bueno, hay estudios prospectivos de vigilancia activa que incluso no han mostrado diferencias en el riesgo de tromboembolismo venoso entre los diferentes anticonceptivos combinados. Entonces tenemos los estudios prospectivos que no muestran mucha diferencia o no muestran, y estudios observacionales retrospectivos que sí muestran diferencia. Entonces la discrepancia puede explicarse por diferentes diseños de estudio y el hecho de que los factores de riesgo importantes como sobrepeso, antecedentes familiares de trombosis y el tabaquismo no se ajustaron en alguno de estos estudios observacionales. Es muy importante entonces
ver bien el perfil de nuestra paciente al cual le vamos a indicar anticoncepción combinada. Quiero, a modo de ejemplo, mostrarles esta tabla que es muy interesante. Fíjense la asociación de índice de masa corporal con el riesgo de trombosis en una paciente sin anticonceptivo, menor de 25 índice de masa corporal 1 y mayor de 30 2.44. Fíjense cómo sube el riesgo relativo a 23.8 en el grupo de pacientes que tienen índice de masa corporal mayor a 30. Por lo tanto, vamos a tener precaución, ¿ya?, en pacientes con obesidad. Quiero explicar bien un poco este tema. La obesidad sola, si una paciente no tiene otro factor de riesgo cardiovascular, la obesidad cae en categoría 2. Quiere decir que es más beneficioso usar el anticonceptivo combinado que no usarlo. Pero si la obesidad se le agrega un factor de riesgo, como por ejemplo, tabaquismo o dislipidemia, cae en categoría 3, es decir, se desaconseja el uso de anticonceptivo combinado. En el periodo posparto es importante que las primeras 6 semanas es categoría 4, el anticonceptivo combinado, y lo ideal es usarlo después del 6º mes posparto, por el riesgo de trombosis. Las intervenciones quirúrgicas, tenemos que grabarnos que hay que suspender el anticonceptivo combinado un mes antes de la intervención quirúrgica y retomarlo 6 semanas después. La inmovilización por cualquier causa, y quiero hacer énfasis en algunas cirugías que son de tipo estético, en donde las pacientes se quedan bastante inmovilizadas, como por ejemplo las abdominoplastías, que es una intervención quirúrgica que uno puede y debe suspender el anticonceptivo antes y después. Los viajes prolongados. Nuestra paciente no debe estar más de 6 horas sentada, debe moverse, debe caminar. Antecedentes familiares de trombosis venosa y la migraña clásica. Si ustedes se fijan aquí, hay algunas contraindicaciones que repasamos de categoría 4, pero hay algunas que no son categoría 4 y hay que igual tener precaución en las pacientes. Existen pacientes que tienen perfiles que no caen en una categoría 4 o no necesariamente en una categoría 3. Y tenemos la duda, por ejemplo, una paciente con índice de masa corporal que va bajando, es una paciente que va bajando de peso. Y para poder afinar un poco el ojo, se puede solicitar los niveles de SHBG, ¿ya? Que si son sobre 150, sugiere obviamente mayor riesgo, ¿ya? En un intento por poder acercarnos al perfil de paciente que tiene riesgo, se ha tratado de establecer una relación entre la SHBG, como ven en este gráfico acá abajo, y la sensibilidad de la proteína C, ¿ya? Que la vamos a repasar ahora, que es importante en la cascada de la coagulación, y hay algunos trabajos que muestran esa asociación lineal, ¿ya? Bien. Quiero terminar el slide anterior diciendo que lo más importante en una paciente es revisar sus riesgos, lo que acabamos de conversar. Ahora, existe un porcentaje de población que es alrededor de un 6% en las pacientes femeninas, que son portadoras de un defecto en la coagulación que se llama factor V de Leiden. Acá tenemos la cascada de la coagulación, ¿no es cierto? Y cómo se desarrolla el coágulo. Resulta que hay pacientes que son portadoras del factor V de Leiden y son asintomáticas, no tienen síntomas, y si uno sale a hacer un estudio de trombofilia, es normal. No es cómo identificar a esta paciente. Y al parecer, lo que se ha descrito, ¿no es cierto?, es que la asociación de anticonceptivos combinados, el estrógeno que aumenta factor 7, 9, 10 y baja la antitrombina, al asociarse con una progesterona de 4ª generación, se completaría el defecto del factor V de Leiden y el factor V sería resistente a la degradación del complejo proteína C y S. Por lo tanto, este complejo no podría degradarlo y habría un estado protrombótico. Es decir, habría un efecto coagulante sin antagonismo. Esto es un porcentaje pequeño de la población, no hay que alarmarse, pero en toda paciente es importante decirle que cualquier anticonceptivo combinado puede tener un riesgo de trombosis. Es solo eso lo que hay que decir para
tener en alerta a la paciente y por lo demás, en todo prospecto anticonceptivo está esto descrito. Bueno, quiero hacer un comentario sobre la progesterona de cuarta generación, que es Dienoges, que está teniendo un muy buen perfil trombogénico y metabólico, como en esta opinión de experta basado en varios estudios, en donde se compara etinilestradiol con levonorgestrel, que es nuestro gol estándar, esta progesterona androgénica asociada, se compara el riesgo de trombosis con Dienoges y valerato de estradiol. En este paper entonces se destaca que este Dienoges, siendo una progesterona de cuarta generación y a pesar de tener una acción antiandrogénica, se comporta como una progesterona androgénica en cuanto a su riesgo de trombosis venosa profunda. También existen metaanálisis de todos los estudios prospectivos bien hechos, bien clasificadas las pacientes, como el estudio LAST, TASC, ¿no es cierto?, más de 230.000 pacientes, en donde también Dienoges ha demostrado tener un buen perfil de trombosis, del riesgo de trombosis. Acá tenemos levonorgestrel, que es nuestro gol estándar, ¿ya? Aquí tenemos otro tipo de tasa, que es pacientes por 10.000 mujeres por año de uso, 5 a 7, norgestimato, noretisterona, que también son progesteronas de segunda generación, lo mismo, y luego viene levemente sobre eso Dienoges, y luego viene levemente sobre eso las progesteronas de tercera generación. Ajustando esta tasa para que ustedes comparen con embarazo, el embarazo es 20 por 10.000 por año, para que tengan ustedes una comparación. Ahora, los estudios retrospectivos que han sido bien controladas las variables de riesgo, como el último del 2018 que le puse en el slide, también muestran este tipo de incidencia. Bueno, conclusiones. Las manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo son un motivo frecuente de consulta. Estas pueden ser expresiones de variaciones fisiológicas, simplemente la producción o acción androgénica, a patologías severas, las que siempre deben ser descartadas. El estudio debe realizarse en fase folicular entre el tercer a octavo día de la regla, previo al inicio de la anticoncepción hormonal. Si una paciente ya está con un anticonceptivo, ustedes pueden suspenderlo un mes y hacer el perfil androgénico. Sin embargo, la SHBG, la proteína transportadora de hormonas sexuales, para un buen estudio requiere de 3 meses de suspensión. El uso de terapia hormonal para el acné resulta efectiva y segura en mujeres en las que se ha evaluado correctamente su perfil de riesgo. Muchas gracias por la atención. Se reciben las preguntas. Muchas gracias, doctora. Les quiero recordar a todos los participantes que pueden hacer en su ventana de preguntas y respuestas las inquietudes que tengan a la doctora. Y también a los que entraron un poco más tarde del comienzo de este webinar, que el miércoles 12 de agosto va a estar en la página de nuestro laboratorio, itflabomed.cl. Ahí podrán repasar la presentación completa. Doctora, comenzamos con la primera pregunta. Dice, ¿por qué en lugar de la prueba de tolerancia a la glucosa y no solicitar un OMA? Mira, esa es una excelente pregunta, yo le agradezco mucho. A ver, me voy a extender un poquito acá. El OMA es un examen que se creó para hacer estudios poblacionales de screening, ¿ya? Por lo tanto, tiene cierto grado de sensibilidad importante, por supuesto, pero poca especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si el OMA sale negativo, no significa que mi paciente no tenga resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un diagnóstico clínico, no en base al laboratorio. La resistencia a la insulina se diagnostica por la acantosis nígrica en el acrocórdon, la obesidad centrípeta, los antecedentes familiares, la macrosomía fetal. Si yo comparo OMA con prueba de tolerancia a la glucosa, la prueba de tolerancia a la glucosa tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad y no ha podido ser superado ni por el OMA ni por la hemoglobina glicosilada. Lo que yo busco en una prueba de tolerancia a la glucosa no es el diagnóstico de una resistencia a la insulina. Yo busco la prediabetes o la intolerancia a la glucosa precoz en mi paciente. Eso es lo que busco para determinar el riesgo que tiene de diabetes. No estoy buscando la resistencia a la insulina. Esa es la respuesta.
Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta del doctor Chávez dice, en el caso de mujeres histerectomizadas con hiperandrogenismo, ¿es más efectivo usar ACO combinados o es posible usar también progesterona? Bueno, esa es una súper buena pregunta porque en una paciente histerectomizada, ¿no es cierto?, ya tenemos el tema anticonceptivo resuelto. Entonces podemos usar espironolactona, por ejemplo. Podemos usar dienogest, o sea, si tengo un hiperandrogenismo severo, podemos usar dienogest solo, ¿no es cierto? No voy a decir marcas tal vez, pero existe la píldora sola de dienogest y asociarla con espironolactona. Igual voy a estar bloqueando 5-alfa reductasa por un lado y bloquear el receptor de testosterona. Entonces, no tengo el problema de la anticoncepción. Así que es más fácil. Perfecto. Doctora, el doctor Quiroga hace dos preguntas en una. Dice, ¿qué diría del uso de Dianogés en acné masculino y también de la espironolactona en el acné masculino? Ya. Mira, yo pienso que es mezclar peras con manzanas. ¿Ah? No está avalado, primero que nada, usar antiandrógenos en varones, ¿ya? Es cierto que existen algunos artículos publicados, sobre todo con etaconil, pero nos estamos metiendo en terreno complejo. Existe una de las causas que se está averiguando ahora, que se está entendiendo del acné masculino, el tema de la resistencia a la insulina. Existe la baja en el peso, en el tejido graso. Existen tratamientos para el acné directamente. Pienso que no es bueno, sobre todo en pacientes en etapa fértil, meterse con progesterona, ¿no es cierto?, antiandrogénicas o con antiandrógenos. Además, hay que recordar que la espironolactona en sí va a producir una ginecomastia en el varón. Entonces, los efectos colaterales me parecen peores que el acné. Muchas gracias. La doctora Molina dice, ¿qué sucede con los pacientes con antecedentes de TBP, con estudio normal y pensando que pudo estar asociado a tabaco y velara? ¿Puede hacer uso de anticonceptivos intravaginales y si no tiene asociado otro factor de riesgo? Perfecto. Claro, el origen de la trombosis venosa profunda puede ser multifactorial. No necesariamente estamos con una paciente portadora de un factor quinto de Leydig, una resistencia a proteína C o S, puede ser tabaquismo, puede ser inicio de anticonceptivo en dosis de 30 microgramos en una mayor de 35 años, pero nunca lo vamos a saber a ciencia cierta. Cuando una paciente ya ha tenido una trombosis venosa profunda, ya el anticonceptivo combinado es categoría 3 o 4, ¿ya? Incluyendo los vaginales, por ejemplo, el Nugarrin o el anillo mensual, ¿ya? Que tiene etonorgestrel y tiene etinilestradiol que sí va a la sangre. Entonces, cuando yo ya he tenido una trombosis venosa profunda, debo pasarme si quiero un anticonceptivo hormonal, debo pasarme a un progestágeno puro, ¿ya? Ahora, yo usaría en una paciente con acné, ¿no es cierto?, que tuvo una trombosis, que usó velara, clormedinona con etinilestradiol, usaría Mirena, ¿no es cierto?, que es el dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel. No lo usaría porque me va a rebrotar ese acné. Yo creo que no. Sí podría usar, por ejemplo, un dispositivo intrauterino y uso de espironolactona, que podría ser una combinación útil en esa paciente, ¿ya? O podría usar un Dienogest solo con preservativo, que también podría ser una combinación, porque hay que acordarse que las píldoras, el Dienogest en sí solo no está avalado como un anticonceptivo en ninguna parte del mundo, a pesar que todos sospechamos que tiene un buen efecto anticonceptivo, pero siempre hay que asociarlo a preservativo. Pero ningún tipo de combinación, ya sea parche o vaginal, nada con estrógeno, independiente de la etiología clara o no de la trombosis. Hay otra pregunta al respecto. Dice, por favor, referirse al riesgo de TBP en combinación de nomegestrol 2,5 miligramos y estradiol 1,5 miligramos. De valerato de estradiol. Claro, si se están refiriendo a valerato de estradiol, me imagino.
Parece que sí. No dice más que eso. Bueno, tiene un muy buen perfil antitrombótico, dado por el valerato de estradiol también y el nomegestrol también, pero principalmente por el valerato de estradiol, porque el valerato de estradiol, a diferencia del etinilestradiol, no es capaz de subir la SHBG y tiene menos estimulación en cuanto a todos los cofactores protrombóticos hepáticos. Así que tiene buen perfil, pero no se puede usar en una paciente que ya tuvo una trombosis. ¿Me entiende la diferencia? Doctor, aquí la doctora Irene Araya dice, muchas gracias por su excelente charla. Dice, ¿cuál es su opinión del inositol en el tratamiento del SOP? Me parece también muy buena pregunta. Bueno, el inositol en el tratamiento del SOP me parece muy bueno, me parece que controla. El inositol tiene dos efectos a nivel del ovario. Uno es que es una vía de señalización de FSH adentro del folículo. Y todas las pacientes SOP tienen una resistencia a FSH, ¿ya? Y por otro lado, también mejora la relación inositol, ¿no es cierto?, kiloinositol del ovario, mejorando la señalización insulínica interna y evitando el daño de la resistencia a la insulina. El ovario es un órgano que no es capaz de hacerse resistente a la insulina, por lo tanto cae directamente, cualquier exceso de insulina de ese a poco cae directamente al ovario. Por lo tanto, me parece un excelente medicamento, sobre todo si queremos en esta paciente fertilidad, ¿ya? Ahora, ningún fármaco funciona solo. Por ejemplo, si una paciente no baja de peso, no hay ningún fármaco, ni la metformina, ni el inositol, ni el clomifeno, que nos vaya a mejorar por sí sola una paciente con ovario poliquístico. Pero a mí me gusta mucho la doble acción que tiene inositol, a diferencia de metformina, en el ovario. El doctor Luis Rojas pregunta, ¿basta pedir testosterona total o también testosterona libre y cálculo de índice? Ya, buena pregunta. La verdad es que la testosterona en sí no es bien medida en Chile. Mira, nosotros necesitaríamos una espectrofotometría de masa para medir bien la testosterona. Y eso solo está disponible en el hormonoanálisis y cuando uno lo pide especialmente. La mayoría de las testosteronas se miden por RIA. Ya es difícil medir la testosterona en una paciente. Es súper difícil. La testosterona libre, peor. Entonces, lo mejor es pedir testosterona total, SHBG, entre el tercer y octavo día de la regla. Y siempre asociar la androstenediona, porque incluso en los estudios de grandes y connotados científicos que se dedican al SOP, ¿no es cierto?, ellos tienen hasta un 70% de pacientes que tienen SOP, que son hiperandrogénicas, alta la testosterona, ¿ya? Tiene un ciclo circadiano y muy inestable la testosterona. Siempre va de la mano con andro. Entonces a veces te sale alta la andro y la testo normal. Y eso igual es un hiperandrogenismo. Así que menos todavía pedir testo libre. Doctor, aquí hay dos preguntas iguales. Dice, si la metformina también podría ayudar a disminuir el acné. Efectivamente. A ver, en el contexto de que tengo una paciente con una clínica de resistencia a la insulina, ¿no es cierto?, pongamos que no tiene nada metabólico, que es una paciente que no tiene colesterol alto, no tiene, digamos, hígado graso, nada, sino que hiperandrogénica y tiene este acné, ¿no es cierto?, y tiene una resistencia a la insulina. Tú le pones el anticonceptivo, le agrega la espronolactona y esta paciente que no tiene ninguna indicación de metformina por otro lado, ¿no es cierto?, no logra compensar su hiperandrogenismo, no logra compensar el acné, está avalado desde el punto de vista de su hiperandrogenismo y de su fisiopatología usar metformina y tiene buenos resultados. Esto, por ejemplo, nos pasa en pacientes que tienen hidroxiadenitis también, que es mucho más complicado que el acné. Doctora, vamos a intentar responder porque hay muchas preguntas, usted las puede ver ahí. No hay problema. Sí, sí. Doctora, dice la doctora Benavides, muchas gracias, muy clarificadora su presentación. Dice, en paciente que decidí usar ACO y espironolactona, ¿al cuánto tiempo de uso puedo decir que no responde? Y debería evaluar el uso de etaconil por un especialista.
Exacto. Hay que decirle a las pacientes que hay que tener paciencia. El ciclo del pelo y el folículo pilosebáceo es de lenta respuesta, ¿ya? En general, al tercer mes tenemos respuestas satisfactorias. Y esto puede ser entre el tercer y sexto mes. Si yo no tengo una respuesta correcta al anticonceptivo combinado y la espironolactona, revisemos otros aspectos. Revisemos si tiene un adecuado diagnóstico. Revisemos si la paciente ha bajado bien de peso. Revisemos si tiene resistencia a la insulina. ¿Ya? Otra cosa importante, etaconil solo de manejo de especialista. Nunca poner etaconil a una paciente con obesidad porque tiene hígado graso, eso es daño hepático seguro. Y nunca asociar etaconil con ciproterona. Daño hepático seguro. Muchas gracias. Dice, la combinación, el doctor Ospino dice, la combinación drosperinona con espirolactona sería adecuada. Sí, por eso lo mencioné en la charla. Puede ser que funcionen en el mismo aspecto, ¿no es cierto? Bloqueando el receptor de andrógeno, pero tienen un efecto potenciador notable. Sí. ¿Cuál es la relación, dice la doctora Vergara, cuál es la relación de la 5-alfa reductasa con la testosterona? La 5-alfa reductasa es una enzima. Es una enzima que convierte la testosterona a dehidrotestosterona. Si está aumentada su actividad, va a ser mucha conversión, mucha. Y la dihidrotestosterona es 3 a 10 veces más potente que la testosterona. Hay mujeres que tienen una elevada actividad de 5-alfa reductasa. Por ejemplo, la raza, ¿cómo se llama esta raza? Los judíos, por ejemplo, tienen harto. La raza del Mediterráneo tiene 5-alfa reductasa aumentada. Entonces son mujeres con mucho vello. Y hay razas que tienen 5-alfa reductasa disminuida, como por ejemplo nuestra raza mapuche. Entonces es muy difícil ver, por ejemplo, un varón mapuche pelado o una mujer mapuche que tenga mucho vello axilar. Entonces la 5-alfa reductasa está dentro del folículo pilosebáceo y dentro de la grasa de nuestro organismo y tiene esta función amplificadora, aumentando la actividad de dihidrotestosterona, cambiándola de hidrotestosterona. Eso no se puede modificar salvo por fármaco, en el fondo, como las progesteronas que hablamos. Muchas gracias. ¿A partir de qué edad recomienda el uso anticonceptivo en un adolescente con acné? Ya, ese es un tema súper complejo. Primero quiero responder que lo más tarde posible. Lo más tarde posible. Hay estudios recientes de este año y que todavía no han salido en las normas, tanto nacionales como internacionales, pero sin duda nos va a llevar a mucha discusión a futuro, en el tema del hueso y la adolescencia. La adolescente está formando el hueso, está haciendo el estirón puberal, está formando la masa ósea para el resto de su vida. Hasta los 21 años, 90% de hueso, de ahí a los 30, 10%, y de ahí solo perdemos. Se ha visto, antes pensábamos que las dosis bajas de estrógenos, los anticonceptivos, como las píldoras de 20 microgramos de estradiol o de 15 microgramos, eran malas para estas pacientes, porque tenían poca cantidad de estrógeno y eso podía afectar la formación del hueso. Los nuevos estudios sugieren lo contrario, que el etinilestradiol en altas dosis es tan potente el efecto del estrógeno que bloquearía el osteoclasto y el osteoblasto secundariamente y bloquearía la formación de hueso en estas mujeres. Por lo tanto, se está tratando de cambiar esta norma. Esto siempre sucede de a poco, no es una cosa súper rápida, automática, digamos, y se está sugiriendo iniciar el anticonceptivo combinado lo más tarde posible o, si no es posible, usar combinaciones con valerato de estradiol, que no es tan potente como el etinilestradiol y pudiera mejorar la salud del hueso. Los estudios con anticonceptivos combinados siempre refieren que estas pacientes no incrementan el hueso como las pacientes que no usan nada. Esto tendrá un impacto a futuro cuando estas pacientes sean menopáusicas, aún no se sabe. Todavía esos datos no los tenemos.
Otra pregunta, doctora. Buenas tardes, dice. En una paciente con hiperandrogenismo cutáneo, con SOP, con jaqueca clásica y con contraindicación de estrógenos, ¿cuál sería la combinación hormonal para tratarla? ¿También dianogés y espironolactona? Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad sería un dispositivo intrauterino y espironolactona, también pudiera ser, dependiendo un poco de qué tan responsable sea la paciente, qué edad. Generalmente las pacientes adolescentes son más irresponsables con la píldora. Hay que recordar que las píldoras de progestágeno solo tienen una vida media de 22 horas, por lo tanto la paciente se la tiene que tomar, pero a la hora, todos los días a la misma hora. Y hay que recordar que el dispositivo intrauterino se puede usar en nulíparas. No es una contraindicación no haber tenido hijos, y las matronas que están saliendo, las nuevas oleadas de matronas, saben poner dispositivo intrauterino en pacientes nulíparas. Todo depende del perfil de la paciente, pero esas dos opciones yo se las daría. Muchas gracias. La doctora Paulina Mancilla dice, buenas noches. ¿Qué opinión tiene de los nuevos anticonceptivos que contienen solo drosperinona de 4 miligramos para el tratamiento del acné? No conozco bien su perfil anticonceptivo. La verdad es que no. Sé que esos anticonceptivos se han usado en Europa. No he revisado bien su perfil anticonceptivo, por lo tanto no podría opinar de ese punto de vista. Pero sí me parece bien. 3 miligramos de drospirinona es lo que usamos habitualmente en el anticonceptivo combinado. Pero yo no tengo experiencia en eso. Ok. Acá dice la doctora Martínez, uso tópico de bloqueadores 5-alfa reductasa en la hipertricosis. Mira, sí, la verdad es que lo hemos intentado usar en el policlínico de SOP y nunca hemos tenido éxito. Pero estos son un perfil de paciente que son ovario poliquístico y que tienen un hiperandrogenismo, y yo estoy hablando del hirsutismo. En la hipertricosis yo no tengo experiencia. Doctora, dice el doctor Quiroga, ¿qué importancia le da el índice androgénico? Mucha importancia, mucha importancia desde el punto de vista que yo puedo tener una mujer sana, con un hiperandrogenismo idiopático, con reglas regulares, sin aumento de secreción de andrógenos, con un índice de andrógenos libre aumentado, con un nivel de testosterona normal, pero una SHBG baja. Esa paciente va a tener un índice de andrógeno libre mayor de 4.5, y en mi experiencia son las más fáciles de tratar. Porque con cualquier anticonceptivo combinado, en general, voy a lograr subir ese SHBG y voy a tener el problema resuelto. Por lo tanto, es muy importante el índice andrógeno libre, porque a veces mi paciente tiene un acné importante, tiene un Ferriman alto, solo por aumento de biodisponibilidad de la testosterona, pero no porque realmente produzca. Doctora, el doctor Luis Santiago Martínez pregunta, ¿qué sinergia de medicamentos es mejor? ¿Metformina, inositol o glitazonas? No sé mejor para qué estará No dice para preguntando. qué, sí. No pregunta para qué. Claro. A ver, las glitazonas están en desuso, ¿ya? Por por los riesgos que han tenido cardiovasculares, y las últimas glitazonas por el cáncer de vejiga. Por lo tanto, ya en Chile tú no encuentras, y en otros países tampoco. Si estamos hablando del hiperandrogenismo en sí, lo que tiene más estudios es la metformina. La metformina ha comprobado que tiene una disminución en la producción de testosterona, y tiene más estudios en eso. Inositol también tiene estudios en disminución de la testosterona, pero tiene menos estudios porque también es un fármaco que está empezando. Hay que recordar que metformina tiene 80 años en nuestra historia de farmacia. Si se refería a eso, hay más estudios con metformina y las comparaciones son más o menos parecidas, ¿eh? Ok. Cuando son 2 estudios que hay comparativos, no hay más tampoco, porque esto está recién partiendo. La doctora Balbontín pregunta, dice, ¿en qué momento pedir el perfil hormonal en pacientes con amenorrea y en dónde no se puede calcular el tercer y octavo día? Exacto. No se puede calcular en pacientes con amenorrea, así que se pide en cualquier momento de la regla, o sea, en cualquier momento. Ahí ya no hay nada que hacer.
Tampoco me puedo esperar 6 meses a que le llegue la regla o más, pues yo creo que lo prudente es esperar 3 meses máximo. Y ahí se toman nomás. Habitualmente cuando los pacientes están amenorreicas, sin duda que tienen un exceso de andrógenos, cuando tienen clínica, ¿no es cierto?, que va a ser bastante evidente de ver en un laboratorio. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, dice, muchas gracias por la charla. En atención primaria, dice, ante sospecha de hiperandrogenismo, ¿cuáles son los exámenes básicos que se consideraría en tomar previa a una derivación al especialista? Pensando en muchas veces el limitado acceso a estos y la necesidad de iniciar tratamiento, el cual igual puede alterar los posteriores exámenes más específicos. ¿Recomienda iniciar tratamiento en atención primaria con ACO, a pesar de no tener todos los exámenes? No, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si empieza a tomar la paciente un anticonceptivo, los primeros hasta 10 días ya te empieza a subir el SHBG. Entonces, el especialista que se va a dedicar a estudiar esto va a tener que suspendérselo para poder hacer un estudio adecuado. A ver, si tú me pones la pistola al pecho, en el fondo, y tú estás apurada por estudiar un hiperandrogenismo, tendrías que pedir testosterona, androstenediona y 17-hidroxiprogesterona con SHBG. Acotar a eso. Ahora, esto lo podríamos usar solo en caso de tener una paciente con un hiperandrogenismo leve. Nunca un FRM más de 15 y no asociado con acné, alopecia, porque si una paciente tiene un acné más un hirsutismo, dos cosas, es mejor cuando asocias acné e hirsutismo, el 80% de esas pacientes va a tener un hiperandrogenismo. Entonces ahí es mejor no. Ahora, si estamos tratando un acné leve, ¿no es cierto?, en una paciente que tiene una historia buena, un crecimiento normal, no tiene antecedentes mórbidos de importancia, podríamos acotarlo a eso. Pero ante cualquier duda, es mejor derivarlo. Ya no hay ninguna, a ver, es muy molesto el hiperandrogenismo y el acné, pero no constituye una emergencia como podría constituir un hipotiroidismo severo, una insuficiencia suprarrenal o un hipertiroidismo, que son emergencias endocrinológicas. Entonces la paciente puede esperar su derivación en el caso de sospecha. Y si tú encuentras que tiene una progresión rápida de superandrogenismo, uno le pone virilización, por último, aunque a lo mejor no sea, pero tú ves que está de rápida progresión o de rápida progresión, y eso en un hospital se va a hacer un triage y se va a hacer una diferencia, ¿ya? Así que eso es lo que podría contestar. Yo sé que en atención primaria no tenemos acceso a perfiles hormonales. El doctor Aguilar pregunta, ¿existe algún tratamiento tópico seguro durante el embarazo con acné severo o con hiperplasia suprarrenal congénita no clásica? Mire, yo no soy dermatóloga, así que no podría hablar mucho de tratamientos tópicos. Lo que sí usamos en pacientes con relativo éxito, tanto hiperplasia suprarrenal congénitas en embarazo como insulino resistentes en embarazo que tienen estos acné, es el inositol y la metformina. Y en general controlamos bastante bien en esta parte. Obviamente que la hiperplasia suprarrenal congénita clásica además tiene su corticoide que va frenando, ¿cierto? Y en la no clásica, que generalmente la vida adulta, cuando ya llegan al embarazo, asocian resistencia a insulina, controlamos ese efecto. Los otros ya son antibióticos. El de la parte tópica no me atrevo a hablar porque no soy dermatóloga. Correcto. Doctora, el doctor Pablo del Barrio dice, felicitaciones, doctora Ladrón de Guevara, me encantó su charla, dice, muy clara. Una pregunta, ¿espirolactona y nódulos mamarios o cáncer de mama? Ya, buena pregunta. Bueno, se ha revisado el tema, lógicamente se ha revisado el tema. La progesterona tiene cierta acción progestágena, ¿ya? Sin embargo, hay trabajos con éxito, porque hay que recordar que la paciente con cáncer de mama se hizo su tratamiento y muchas de ellas sacaron los ovarios o están usando tamoxifeno, ¿no es cierto? O letrozol. Y tienen muchos bochornos y empiezan con un hiperandrogenismo también, y en ellas sí se ha usado espironolactona con éxito y sin warning o sin aparición, digamos, de recidiva con respecto al uso de la espironolactona. Así que a pesar de que no está escrito en una guía, es off-label, sí se ha usado y se han publicado alrededor de unos 10 estudios
de uso exitoso de espironolactona en el cáncer, post-cáncer de mama, o sea, tratado. Doctora, ¿le parece que en honor al tiempo respondemos las dos últimas preguntas? Bueno, sí. La doctora Monsalve dice, ¿cómo puedo diferenciar en una paciente SOP con aumento del DA por este síndrome y no por otra causa? Excelente pregunta. Las pacientes con ovario poliquístico tienen un aumento de la hidrocortisona sulfatada, incluso de 17 hidroxiprogesterona. Cuando yo tengo una duda en ese aspecto, ¿no es cierto? Yo voy a empezar con mi anticonceptivo combinado. El anticonceptivo combinado me va a frenar de cierta manera mi ovario. Entonces, cuando yo lo uso, voy a tener una baja de dihidroepiandrosterona sulfata si es que viene del ovario, o de 17 hidroxiprogesterona, porque hay SOP, muy SOP, que también tienen subido a la 17 hidroxi, cuesta hacer el diagnóstico diferencial con hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, el anticonceptivo me va a bajar, o si uso algún insulino sensibilizante, también a lo mejor no uso anticonceptivo, uso un insulino sensibilizante porque la paciente tiene otros temas metabólicos, también me va a bajar. Entonces yo puedo controlarla a los 3 meses y ver cómo está. Ahora, si yo tengo una 17 hidroxiprogesterona en 3, ¿no es cierto? Lo máximo es 2.3, me conviene hacer un test de estímulo con ACTH para 17 hidroxiprogesterona. ¿Qué voy a estimular ahí? Voy a estimular 17 hidroxiprogesterona de la suprarrenal. Por lo tanto, no me tiene por qué subir si es de origen ovárico, porque yo estoy estimulando a la suprarrenal. Última pregunta, doctora. Dice, ¿qué examen puedo realizar para estudios sin suspender los anticonceptivos, que es un riesgo de embarazo? Dice, ¿qué examen puede realizarse para estudio sin suspender los anticonceptivos, que es en un riesgo de embarazo? Sí. A ver, estudiar el hiperandrogenismo no se puede con anticoncepción. Yo entiendo muy bien el riesgo de embarazo. La verdad es que si, por ejemplo, estamos hablando de una patología con ovario poliquístico, tendríamos que hacer la historia retrospectiva. Si estoy usando anticonceptivo y, por ejemplo, y la paciente me dice que tiene antecedentes de alteraciones de regla, más hiperandrogenismo que viene de la adolescencia, bueno, me quedaría hasta ahí porque hasta la eco transvaginal, ¿no es cierto?, con anticonceptivo se limpia. Y me dedicaré a poner la ficha pendiente de estudio de hiperandrogenismo porque está con anticonceptivo y me dedicaré a estudiar la parte metabólica tal vez de esa paciente SOP. Entonces estoy hablando de un perfil, ¿no es cierto?, de una paciente que tiene un hiperandrogenismo progresivo desde su inicio de la regla. No es lo mismo que si yo tengo una paciente que está usando anticonceptivo, ¿no es cierto?, y en 6 meses me desarrolló un hiperandrogenismo severo, aumento de peso, tiene plétora facial, tiene signos de Cushing, o tiene, por ejemplo, una virilización, ahí estoy frita, pues ahí tengo que suspender el anticonceptivo y hacer el estudio correspondiente y la paciente tendrá que usar preservativo durante ese tiempo. Si yo voy a tener una patología severa, el anticonceptivo no me lo va a maquillar, la voy a poder ver. Ahora, si se trata de una condición hiperandrogénica crónica, como la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, el ovario poliquístico o algo idiopático, va a ser algo moderado, que a lo mejor lo que tengo que hacer ahí es potenciar mi anticonceptivo y poner ahí que está pendiente el estudio, sobre todo cuando quiera tener embarazo, porque ahí uno puede complicar este diagnóstico. Entonces depende mucho del perfil de la paciente. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Amanda Ladrón de Guevara. Usted pudo ver las innumerables preguntas y la extraordinaria convocatoria que tuvimos a este webinar. Así que muchísimas gracias. Doctora, a lo mejor un minuto para despedirse de su audiencia. Bueno, quiero agradecerles a todos la atención prestada. Entiendo que este es un tema complejo de entender, que se pasa poco cuando uno no está en la especialidad. Mi intención era acercarlo, digamos, y bueno, me encantaría seguir respondiendo más preguntas, pero el tiempo se acabó. Así que nada, agradecerles nomás el tiempo y la atención y espero que les haya sido de mucho provecho. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos los participantes a este webinar. Les vuelvo a repetir que a los que entraron un poco más tarde va a estar en nuestra página el día miércoles 12 en itflaomed.cl y la pueden revisar nuevamente.
Muchísimas gracias, los dejamos cordialmente invitados a los siguientes seminarios web y así aportando un granito de arena a la educación continua. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.